Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de entrar a hablar un poco de las causales de nulidad del laudo que me tocaron, que doña Anabel dice que son las más complicadas, pero son las que a mí más me gustan, no puedo dejar de pasar la oportunidad para agradecer a lo que yo llamo de mucho cariño la CIA, por la invitación a estar aquí presente, sobre todo porque soy testigo de excepción del nacimiento y evolución de esta asociación a la cual le tengo mucho cariño y que el día de hoy me siento muy orgulloso. Los felicito porque hace más de 3 años y medio que se surgió la idea de hacer un grupo de jóvenes. Jamás en ninguno de mis más grandes sueños pensé que el día de hoy, 3 años y medio después, íbamos a estar aquí en el Colegio de Abogados con tanto éxito, teniendo participantes tanto como expositores como del público internacionales, todo un contingente de Liberia y de otros países como Honduras, estaban gente de Perú, etcétera. Entonces quiero felicitarlos mucho y no solo felicitarnos, sino incitar a los jóvenes y no tan jóvenes que se acerquen a la asociación y a las firmas legales de este país que los apoyen. Han representado excelentemente al país fuera de nuestras fronteras en concursos de arbitraje internacional, quedando en algunos de primer lugar en la competencia. Entonces, disculpen el salirme del protocolo, pero no podía pasar la oportunidad. Entrando un poco más en materia, como nos decía Oswald ahora al principio, nosotros como gremio de abogados tenemos una obligación que muchas veces no nos las enseñan en las aulas y está muy patente en la ley. Es en el artículo 11 de la ley RAC, donde dice que nosotros como abogados debemos incentivar los métodos de resolución alterna de conflictos. Entonces, los que son abogados ya y los que lo serán pronto, por favor tengamos muy presente que tenemos ese deber para con nuestros clientes y nuestros colegas. Ya entrando en el tema de la nulidad de la del laudo arbitral, nos pareció muy importante hablar de esto, porque si estamos vendiendo a Costa Rica como un país amigable, una sede amigable para el arbitraje, tenemos que analizarlo desde la perspectiva de que si nosotros vamos a traer a un extranjero, qué sé yo, un argentino y un colombiano van a venir a Costa Rica a arbitrar, tienen que saber que la sede es amigable y es pro arbitraje. ¿Y cómo sabemos si esta sede es así? Pues por la jurisprudencia que hasta el momento ha desarrollado con gran tino la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. El primer causal de nulidad que voy a analizar brevemente es la causal que está en el artículo 67 inciso D, que dice que la controversia resuelta no era susceptible de someterse a arbitraje, lo que se llama la arbitrabilidad. El artículo, creo que 2 de nuestra ley de resolución alterna de conflictos habla que puede someterse a arbitraje toda materia patrimonial y disponible. Pero tenemos que tener un poco de cuidado e ir un poco más allá. Cuando nosotros vamos a hacer sede de un arbitraje internacional, no solo tenemos que ver cuál es la materia que es patrimonial y disponible en nuestro país, sino la materia patrimonial y disponible de los países donde eventualmente el laudo va a ser ejecutado. Y doy un ejemplo de una sentencia internacional, un laudo internacional que trató el tema de patentes, y estas patentes en la sede era arbitrable ese tema, pero cuando se llegó a ejecutar ese laudo en otro país, precisamente Alemania, no pudo ejecutarse en el laudo a Alemania porque ahí no era arbitrable ese tema. Entonces es algo que podemos tener siempre muy en cuenta. Luego, otro tema de la arbitrabilidad es que puede ser que en un contrato tengamos una cláusula arbitral,
pero esa cláusula solo cobije cierto tipo de disputas dentro de la relación jurídica. Y el ejemplo más claro que puedo dar, y que se lo robo a un amigo, colega, también árbitro, es el ejemplo del contrato de arrendamiento. Y voy a poner un ejemplo bastante sencillo. En el contrato de arrendamiento, muchos criticamos que ponen cláusulas arbitrales, porque el proceso de desahucio es bastante sencillo, y más bien la cláusula arbitral viene a ser más complicado para el dueño del local o del inmueble para sacar a la persona que no ha pagado. Entonces el colega lo que me decía es, podemos poner una cláusula arbitral en la cual vamos a ver todas las disputas dentro del contrato de arrendamiento, salvo la disputa por falta de pago, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esa cláusula y vamos a un arbitraje y decimos que nuestra pretensión es el desalojo por falta de pago, entonces no es arbitrable esa controversia. Tenemos que ver entonces muy bien el tema de la redacción de la cláusula arbitral, porque eso es lo que nos va a dar el ámbito de aplicación de la cláusula y la competencia del árbitro. También es importante, por otro lado, hablar un poco de lo que puede arbitrar el Estado. O lo que no se puede arbitrar cuando estamos enfrente de una disputa con el Estado. No se pueden arbitrar el ejercicio de sus potestades de imperio o de deberes públicos, bienes de dominio público indelegables, irrenunciables, imprescriptibles, como sanciones pecuniarias, multas, tarifas, o temas de lesividad. Para mí, especialmente, el tema del arbitraje con el Estado es de vital importancia cuando nosotros queremos ver qué política o qué modelo de desarrollo país vamos a tener en Costa Rica. ¿Y por qué lo digo? Porque ha resultado ser que en Costa Rica puede ser que no tenemos el suficiente dinero para hacer las obras de infraestructura o construcción necesarias para el desarrollo del país. Dado esto, se ha desarrollado a nivel internacional lo que son las APP o asociaciones público-privadas, que es lo que popularmente o que conocemos como las concesiones. Concesiones en las cuales un privado viene a desarrollar una obra con su capital y después se le da en concesión por cierta cantidad de años. Hay otros países, como por ejemplo el Perú, donde todas estas obras de asociaciones público-privadas tienen la puerta abierta para resolverlas por medio de arbitraje, lo cual le va a dar más seguridad y más confianza al inversionista internacional de venir a Costa Rica a invertir su dinero para desarrollar este tipo de obras. Finalmente, en el tema de arbitrabilidad, tenemos que tener en cuenta que en el artículo 5 de la Convención de Nueva York se prevé esta misma causa nulidad, que dice que se da una nulidad el hecho de que el objeto de la controversia no sea susceptible de arbitraje. Paso ahora a hablar un poco de lo que es, voy a hablar un poco más de lo que es el orden público. Y voy a introducirlo diciendo que para mí el orden público es la lucha, respecto al arbitraje internacional, es la lucha entre un caballo indomable y el realismo mágico latinoamericano. El inciso F del artículo 67 de nuestra ley RAC dice que se haya resuelto contra normas imperativas o de orden público. El orden público es un concepto jurídico indeterminado, flexible, dinámico y difícil de definir e identificar. Son normas de aplicación obligatoria, no pueden ser sustituidas ni alteradas y es superior a los intereses, son los derechos superiores de la sociedad. En el arbitraje internacional tenemos que también en el artículo 5 de la Convención de Nueva York dice que procede la nulidad si el laudo es contrario al orden público. Entonces vamos a ver un poco lo que la doctrina internacional ha hablado de qué es el orden público. 5 minutos. Tarjeta amarilla. Vamos a apurarnos entonces. No hay una definición precisa y uniforme. Tenemos que Francisco González de Cosío, tratadista mexicano, dice que el orden público es lo que los griegos llaman el gendisdiai,
un conjunto de palabras que unidas significan algo distinto a su significado individual. Las partes perdedoras de los arbitrajes normalmente lo utilizan para demorar la ejecución del laudo y pocas veces es exitoso. Hay un caso icónico en el tema de orden público a nivel internacional, que es el caso Richardson versus Melis, donde el tribunal citó para tratar de conceptualizar el orden público, que es, el orden público es un caballo difícil de domar. Aún logrando montarlo, no sabe uno a dónde lo va a conducir. Puede alejar del buen derecho, nunca es argumentado, más que cuando los demás puntos fallan. Es por eso la referencia inicial que hice al caballo indomable. Son principios de justicia moral en un lugar determinado, en un momento determinado, tanto en materia sustantiva como procesal. Son intereses esenciales del Estado en materia política, social y económica. El deber del Estado es respetar sus obligaciones con otros Estados y es el estándar más alto, rara vez alcanzado y que varía con el tiempo. Debe interpretarse bajo el principio pro arbitraje y es una ilicitud que para ser violado el orden público, dice otra frase famosa de una jurisprudencia internacional, debe quemarle los ojos al juez. Voy a citar brevemente un par de jurisprudencias internacionales por cuestiones de tiempo. En Colombia, por ejemplo, dice la jurisprudencia que la violación al orden público se da cuando se contradicen principios fundamentales, puede diferir de sus propias leyes, pero no fundamentales. El rechazo de la ejecución debe ser excepcional. En Inglaterra, las consideraciones de política pública nunca pueden ser definidas exhaustivamente, pero deben tomarse con extrema cautela. Tiene que demostrarse que existe algún elemento de ilegalidad o de que la ejecución de la sentencia sería claramente perjudicial ante el interés público. Por último, en tema de jurisprudencia, en Costa Rica, la Sala Primera ha dicho que es el conjunto de principios inspiradores de un ordenamiento jurídico, reflejo de valores esenciales de una sociedad en un momento dado. Constituye un instrumento de que se vale el ordenamiento jurídico para garantizar, mediante una limitación a la autonomía de la voluntad, la vigencia de los intereses generales de la sociedad, que es lo que constituye su objeto. De ahí que siempre predomina sobre los intereses particulares. Y lo más importante que dice, desde mi punto de vista, la jurisprudencia nacional, es que el interés público debe fundamentarse y debe estar debidamente probado. Tenemos varios tipos de interés público, que es el interés público interno y el interés público internacional. Para concluir con esta causal, antes de que se me acabe el tiempo, hay que decir que es necesaria la causal de violación del orden público en la Convención de Nueva York. ¿Por qué lo digo esto? Porque la interpretación internacional del orden público es restrictiva. Eso quiere decir que es la tesis minimalista la que ha prevalecido en el ámbito internacional a la hora de valorar la violación del orden público. Es una causal que rara vez es acogida por los tribunales internacionales y ahí es donde vengo nuevamente a la introducción del tema cuando dije el caballo indomable versus el realismo mágico latinoamericano. Y es que, ¿por qué tenemos que desgastarnos en una causal de orden público, desgastar la otra parte y al tribunal, cuando sabemos que efectivamente no se está violando esa causal y lo que queremos únicamente es retrasar el proceso? Paso ahora a hablar rápidamente de la falta de competencia. Está estipulada en el inciso G del artículo 67 y dice que el tribunal carecía de competencia para resolver la controversia. ¿Cuáles son esas causales? La falta de convenio o compromiso arbitral, y que es inexistente o puede ser que no cubre a las partes que están dentro del arbitraje, o que la materia sometida al arbitraje es indisponible. Aquí hay que tener en cuenta que muchas veces se dan cláusulas patológicas que llegan a que se dé una falta de competencia al tribunal. También tenemos que tener en cuenta el tema de que los contratos modernos son muy ágiles y muchas veces se pactan por medio
de medios tecnológicos. Entonces, lo que dice tanto la ley RAC como la ley de arbitraje internacional de Costa Rica, como la ley de modelo UNCITRAL, y lo que dice también la Convención de Nueva York, es que lo que tiene que constar por escrito, que no quiere decir que esté firmado, que es una gran confusión que se tiene siempre, es la voluntad de las partes de arbitrar, tiene que constar por escrito, o por, y lo dice la ley UNCITRAL, por acciones que la parte defina para que se dé esa voluntad. También en temas de la falta de competencia se ha desarrollado toda una jurisprudencia de lo que son las partes que no firman el contrato o no consignan el contrato donde está la cláusula arbitral, pero por varias causales son parte en sí del contrato mismo. Igualmente, esta causal se ve estipulada en el artículo 5 de la Convención de Nueva York. Creo que ya se me fue el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias.